Muchas gracias por venir a este encuentro, a esta conversación, a este acto de presentación del libro Conversaciones sobre Manolo Millares, el Violeta-Scopio, publicado por la colección Mercurio, y un libro escrito por Antonio Puente. Antonio Puente es periodista, colabora habitualmente con diversos medios de comunicación nacionales, también regionales, y sobre todo es poeta, ¿no? Yo creo que se nota en la escritura de este género, como es la entrevista, que permite de alguna manera descender a unos territorios íntimos del lenguaje, ¿no? Es un género, sin duda, lo comentaba esta mañana con Nilo Valenzuela, un género que permite, ¿no?, de alguna manera llegar hasta donde otro tipo de escritura no llega, ¿no? Esa suerte de intimidad escondida tras la letra, ¿no? En el caso de un personaje tan interesante, de tanto impulso y tan vivido, ¿no?, como el caso de El Violeta-Scopio. Creo que es muy pertinente la publicación de este libro de Antonio Puente, muy cuidado desde el punto de vista de la escritura. Es muy pertinente porque también, curiosamente, y todo ha sido producto del azar, ahora en la Fundación Caja Canaria tenemos una exposición sobre la creación de los Millares Sal, ¿no?, de los 7 hermanos, de esa familia tan importante para Canarias y tan, en fin, que ha dado lugar a tanta creación, ¿no? Bueno, para este acto habíamos pensado en invitar a un escritor, a un poeta también, un crítico de la talla de Nilo Valenzuela, que bueno, yo creo que no hacen falta las presentaciones muy prolongadas, y diría que Nilo Valenzuela pues, tiene ese perfil de un catedrático de universidad que desciende hacia digamos, el siglo de oro, la literatura, la poesía, pero que al mismo tiempo, al igual que lo hizo, en fin, Agustín Espinosa o algunos autores de la vanguardia, están en ese camino, en ese caballo entre la tradición y la modernidad, siempre interesados en los discursos modernos, en la vanguardia. Hay libros clásicos que son de obligatoria consulta para todo estudioso de las vanguardias en Canarias, sus escritos sobre caseta de arte, por ejemplo, por citar algunos, o libros que especialmente a mí me han interesado mucho, como Los hijos de Nembrov, dedicado a los autores del siglo de oro, y llegando un poco más allá en sus intereses por los autores del exilio español, donde también ha dado lugar varios libros, por cierto, publicados en editoriales de mucho alcance nacional, como por ejemplo Verbum, ¿no? Señalaría de Nilo Valenzuela también su faceta como crítico y como comisario de exposiciones, porque es verdad que estos últimos, iba a decir años, pero décadas ya, ¿no?, porque el tiempo pasa tan rápido que no nos damos cuenta, ha dado a ver siempre también en la cercanía con algunos comisarios internacionales como Serge Fauchereau, en fin, como Juan Bonet y otros. También ha dado a ver, como digo, muchos trabajos desde el punto de vista expositivo, con lo cual, pues, miel sobre hojuelas para este acto. Muchas gracias, Antonio, por venir, por querer presentar este libro en TEA, en el Espacio de las Artes, y, en fin, mantendremos una conversación al final sobre algunos aspectos de tu escritura. Muy bien. Empiezo. Bueno, buenas tardes. En fin, estoy aquí rodeado de amigos, de conocidos. De manera, Antonio, que me imagino que te sentirás también en familia, ¿no? Gracias, Isidro, por la presentación. En fin, siempre un poco excesiva, ¿no? Bueno, pues sí, he estado relacionado con el arte de toda mi vida. Mis amigos son artistas. Me entiendo mejor con los artistas que con los escritores y con los profesores, de manera que es el espacio para mí de cierta respiración, ¿no? Bueno, gracias desde luego por estar acompañando a Antonio y asistir a este acto. Y a mí pues quiero señalar solo algunas cuestiones sobre este libro que publica Antonio Puente, ¿no? Como hemos llegado a acordado, nos interrumpimos cuando queramos. Si me ven que me estoy pasando, no, es sin más, ¿no? Porque yo soy como viejo profesor, algunos los hay aquí, te ponen la tecla y te largas una hora alegando, ¿no? Entonces, bueno, el libro está muy bien organizado. Es un libro publicado, desde luego, por Jorge Liria, por Mercurio. Tiene una estructura muy clara, es decir, un prólogo amplio de Bonet en su línea, digamos, crítica, positiva.
una intervención de Antonio situando en fin, lo que va a acontecer y la figura de Manolo, pero también de Manolo Millares como la de Elvireta. Y luego le siguen algunos apartados estupendos, ¿no? Un apartado de entrevista, una larga entrevista, ¿no? Las entrevistas que tienen como referencia otras entrevistas, donde Antonio muestra que la larga relación con Elvireta, ¿no? Desde Madrid, desde Las Palmas, en fin, a lo largo del tiempo, ¿no? Le sigue luego una serie de textos de Elvireta. Elvireta es también escritora, es poeta, ¿no? Y un apartado documental muy interesante sobre, en fin, con la gente con la que se ha relacionado, ¿no? Elvireta y luego está también Manolo, ¿no? Entonces, en ese espacio es muy interesante ver quiénes aparecen, ¿no? Cómo, en fin, en algunos lados iba a ciertas juergas, como con César Manrique, Pepe Damaso, en fin, se ponía a bailar ahí en Lanzarote, pero al mismo tiempo con gente en fin, del grupo del Paso, o del grupo o algunos artistas catalanes, o del mundo, digamos, de Cuenca, ¿no? Sobel o algún otro, ¿no? Es un libro, ya digo, muy bien leído y que se lee con una extraordinaria facilidad. A mí me ha interesado, desde luego, siempre lo que pueda decir Elvireta. Elvireta Escobio es una figura sin duda central ante lo que aparentemente pueda parecer cuando nos fijamos digamos, en la producción artística o la producción puramente también literaria, ¿no? Es como esta figura, es como un poco como Josefina Betancourt, ¿no? En fin, la compañera de Manolo Padorno, también pintor y poeta, ¿no? Que han fundado en realidad todo un espacio de intelección, de pensamiento, de reflexión y de creación. Es decir, sin Elvireta probablemente la presencia de Manolo Millares en el mundo pues hubiera no sido tan importante, ¿no? No digo ya en el caso de Josefina Betancourt, la presencia de tantos escritores y artistas, ¿no? Sobre todo escritores, ¿no? En el mundo editorial, ¿no? En la península, etc. ¿Qué es lo que me gustaría destacar? Hay muchos aspectos que basta leerlos, ¿no? Que son muy interesantes. Por un lado, la inserción, digamos, en el contexto gran canario, ¿no? Que es lo que ocurre cuando fundan en los años 40 finales planas de poesía, intentando articular un discurso vanguardista o de cierta orientación vanguardista, con contradicciones ideológicas también a veces muy, muy visibles. Y bueno, ¿cuál es el medio Gran Canario, ¿no? Yo creo que bueno, en el espacio Gran Canario coinciden escritores, artistas de mucho fuste, ¿no? Y además mantienen una estrecha relación con alguien que sobrevive o que ha sobrevivido a la guerra desde una posición un poco reservada, que es la de Eduardo Westerdal, ¿no? Con Eduardo pues mantienen esa relación y es muy estimulante para todos ellos. Es un poco, esto es lo que se desprende del libro, de la conversación, bueno, también del texto o de los textos que escribe Elvireta, como digamos, la salida del espacio insular, asfixiante, como pueden imaginar, asfixiante hasta cierto punto, con matizaciones, ¿no? Porque eso siempre hay que matizarlo. En un momento determinado salirse de Gran Canaria, ir a Madrid, o en concreto ir antes de salir a Barcelona, hacer exposiciones en Barcelona, toda esa vía, ¿no? de salida, tal y como se desprende del libro, se la permite Eduardo Westerdal, ¿no? La facilita Eduardo Westerdal sobre todo, ¿no? En fin, ahí, ya digo, la ventaja de las entrevistas, aparte de la inteligencia de los planteamientos y la información de quien en realidad más que entrevista casi un diálogo, ¿no? Es una conversación. Es una conversación, ¿no? Es que se revelan, hay fotografías que se repiten, ¿no? No que se repiten, fotografías que dejan muy bien dibujado el panorama de la época, de los contextos, de los amigos y hasta de las maldades, ¿no? De las cosas, digamos, que acontecen, ¿no? Bueno, en fin, ¿con quién se relaciona? En el ámbito canario, con Gallardo, con César Manrique, ¿no? Con Westerdal, como he dicho. En el ámbito pues, ya nacional, con el grupo del Paso, que es del año 57, con el grupo también catalán,
Y hay todo un retrato de una época que a mí me parece muy interesante, que ahora que lo vemos ya con 70 años después, ¿no? Resulta asombroso, en fin, cómo se tejen, las relaciones. Por ejemplo, la relación con Gustavo Gili, el editor, que es el editor luego pues, de Óscar Domínguez, del libro dedicado a Óscar Domínguez y de tantas cosas, el gran editor también de arte. Gustavo Gili es del mundo editorial, del primer franquismo, ¿no? Así como hay un contexto un poco que hoy nos parecería contradictoria, pero de cierta sobreexistencia, de cierta, ¿cómo decirlo?, supervivencia, ¿no? en los sectores de la derecha y en los sectores de la izquierda, ¿no? Y me parece interesante, por ejemplo, una figura que se ha olvidado, ¿no? En fin, bueno, ya saben, ha mutado tanto el mundo que es normal que se vayan cortando, en fin, excesivas referencias al pasado, aunque a veces nos pasamos. Por eso este libro es tan importante, ¿no? Porque retrata a una figura de primerísimo nivel. Yo no creo que haya alguien más destacado que Manolo Millares, dentro al menos de su generación, y de los siguientes pues habría que verlo. Yo creo que tampoco, ¿no? Ni antes. Sí, la figura de Manolo Millares es una figura descomunal, ¿no? Y nos lo retrata en sus decisiones, en sus contradicciones, y en su valentía, ¿no? Y en su valentía. Decía que, hablaba de Gustavo Gili, pero también es interesante una figura como Luis González Robles. ¿Quién diablos es Luis González Robles, no? Claro, Luis González Robles, que hoy yo creo que ni algunos profesores de historia del arte más jóvenes saben quién es. Resulta que es la gran figura de los años 50, es que es el quien gestiona, orienta, anima la relación con los más jóvenes y es el que plantea todo el proceso de abstracción, de la defensa de la abstracción de los que tienen 30 años en el ámbito internacional. Es decir, nos encontramos con todos los abstractos, entre ellos Manolo Millares, que se van a la Bienal de Sao Paulo en el año 57 o que se van a Venecia en el año 58, ¿no? Y ahí es muy interesante esto porque, el contexto es bastante revelador, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que Millares ha de sobrevivir en ese espacio y adaptándose, y obviamente siendo utilizado por el franquismo y por lo que diríamos el falangismo y el fascismo, pero al mismo tiempo haciéndose sitio, ¿no? Haciéndose sitio en ese mismo entorno, ¿no? Que de cierto ángulo podría parecer contradictoria, pero estamos en los años, justamente en los años 50, ¿no? Y es interesante, bueno, cómo se plantea esta cosa. Pero algo muy interesante del libro, no voy a extenderme mucho, ya digo, me cortan porque si no yo tiro para adelante, ¿no? Una cosa que me parece muy interesante es como dentro de esos Millares, ¿no? Decía con cierta malicia en Gran Canaria, en los años 50, 60, ¿no? Los Millares son millares de millares, ¿no? Bueno, pues dentro de ese contexto un poco de la familia Millares, hay un artículo de Cristian Millares hace poco, hablando de la familia, ¿no? Es interesante las disensiones internas, ¿no? Cuando surge Planas de Poesía, las posiciones políticas de los mayores, de Agustín Millares, son muy contundentes, son muy del realismo socialista, que está en Estados Unidos en esa época, en Europa, en la Unión Soviética, en tantos sitios, son de una profunda dirección dogmática, con pincelazos muy gruesos del estalinismo, y el propio Manolo se subleva ante esto, ¿no? Es decir, bueno, yo no me puedo poner a hacer realismo socialista mi compromiso con el arte, y vaya que sí es comprometido el arte de Manolo Millares, absolutamente comprometido, ¿no? Y es interesante algo que dice Elvireta, ¿no? En vez de la opción, digamos, que algunos pues la pudieron vivir también, la opción, digamos, comprometida, política, que se da en el ámbito francés, en el ámbito, digamos, de la Sorbona, en el ámbito de Jean-Paul Sartre, ¿no? El compromiso político, a veces con tintes, digamos, si no estalinistas, maoístas en algún caso. La opción de Manolo Millares es la de Albert Camus, ¿no?
Si la del hombre rebelde, la del que prefiere sentir el vértigo de la caída, y ese descenso, ¿no? Un poco a los infiernos, ¿no? Ese estar en el límite existencial, ¿no? Y esto me parece muy... Las entrevistas tienen esto, ¿no? Y los diálogos tienen esto, ¿no? Las conversaciones, que afloran cuestiones que pues a veces no nos fijamos. El libro está lleno de referencias sobre la pintura, sobre los referentes de Millares, ¿no? Sobre los colores, sobre el uso del negro, ¿no? Soulages, bueno, no hablan de Soulages, pero sí de Pollock, ¿no? Del significado, de la evolución, digamos, del cromática, ¿no? Del color, del negro, ¿no? En el caso de Manolo Millares, ¿no? Las arpilleras, los homúnculos, es una cosa que me parece interesante, que se plantea, que tú también la sugieres, y es como la fase última de Manolo Millares, donde se hallan estas piezas que ya son blancas, ¿no? Que son... hay una expresión, a ver si no, dice Elvireta, espacios oscuramente calcinados, ¿no? Oscuramente calcinados. Es muy interesante la mirada de Elvireta frente a todo lo que podían decir los otros, ¿no? No es una especie de revelación de lo blanco que llega, el origen, ¿no? En fin, lo genésico, lo primordial, ¿no? Que diría un poco ciertas significaciones del blanco, ¿no? En el ámbito del arte, lo espiritual en el arte, digamos, ¿no? Sino el espacio, digamos, de la ceniza, ¿no? De lo calcinado. Y en este sentido recuerdo, y aquí acabo y luego pues podemos seguir hablando sobre 1000 aspectos, ¿no? Una anécdota que conté, que me la contaron, pero que la consulté también con Elvireta Escobio en una exposición donde yo intervenía, ¿no? Y que la contaba Pepe Abad, ¿no? Es una excursión que hicieron los amigos, no sé si estaba Fajardo también, por el Sáhara, tierra adentro, se les hizo por la tarde, la noche, y Manolo Millares salió caminando a echar un ojo por el espacio, ¿no? Y con el espacio, con la luz, ¿no? de la estrellada, encontró unos huesos que destellaban, ¿no? Que eran absolutamente blancos y luminosos, ¿no? Es muy interesante porque cómo la mirada de Millares en fin, se nutre de esa versión o de esa visión radical de algo que existió, ¿no? Un poco como el Cenobio Valerón, o como las visitas al Museo Canario, o como las arpilleras, o como la cuestión de los guanches, ¿no? Es asombroso, ¿no? Cuando nos encontramos un libro como este y cuando nos encontramos con el testimonio justamente de alguien tan libre como Elvireta Escobio, ¿no? Es que Elvireta Escobio, cosa que a mí me ha sorprendido mucho. Elvireta Escobio se cuenta en el libro, cosa que normalmente esas cosas no se tocan, es decir, mérito de Antonio Puente, sin duda, ¿no? En un momento determinado mandó a paseo a Manolo Millares, y bueno, yo a este hombre no lo aguanto más, ¿no? Es decir, con absoluta libertad. Lo que se plantea en estos temas, porque muestra desde luego también que no es nada impostado el discurso, que es un retrato muy interesante. Sí, podemos seguir, pero podemos ir hablando, intercambiando perspectivas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Isidro, por hacer de anfitrión para este libro. Muchas gracias, Nilo, por enésima vez, que algún libro anterior me has presentado. Yo por empezar un poco por cosas que se han mencionado. Ciertamente lo destaca también Bonet, la rotundidad enérgica. Ella dice textualmente: tengo el prurito de decir en la vida lo que me da la gana, desde su libertad. De hecho, yo una vez medio en broma le dije: bueno, ¿por qué no titulamos el libro Si yo tuviera un Escobio, cuántas cosas barrería, ¿no? Es verdad. Así es como lo íbamos a sacar, ¿no? Es verdad que está la exposición, la verdad que he visto que Santa Cruz está culturalmente colonizada por millares de canariones. Sí, por los millares. Bueno, por millares de canariones, por eso lo digo, ¿no? El problema está en que es un documento sociológico, lo de la familia Millares. El problema está en que Manolo Millares, así se llamara Rodríguez, sí, o Pérez, está para echarle de comer aparte. O sea, es decir, es un personaje
antigregario, es absolutamente antigregario, es un personaje... a mí me recordó, viendo la exposición, el verso este de Carlos Edmundo de Ori que dice cuando yo era niño me metieron en una familia, ¿no? Que eso nos pasa a todos, de alguna manera. Y vamos a ver, sí, quería hablar un poco, y dentro de la estructura del libro faltó mencionar, digamos, hay un texto final que quise hacer, que es el de Para llegar a Manolo Millares, donde además es fundamental la lectura de tu maravilloso cómo se avienta el silencio, la búsqueda del comienzo, ¿no? Ya estamos en la primera paradoja de Manolo Millares, ¿no? Donde quise coger a los exégetas más diversos y hablar de Manolo Millares igual que los aforismos. Ahora explico un poco cómo la génesis, pero por lo que tú decías, la cita real del libro que también yo me quería basar es: sus claros del final no son una brecha abierta a la esperanza, sino el color de un dramatismo ya sin remedio, oscuramente calcinado. Es decir, el blanco es más muerte, es la muerte ya con los focos dados en la cara, ¿no? Y sería también interesante para la psicología social canaria, ¿por qué? Mientras todos los exégetas canarios, Nilo Valenzuela, Los Padornos, Fernando Castro, Ángeles Alemán, uno mismo con modestia, que también he escrito algunos ensayos sobre Manolo Millares, estamos en esta onda del Vireta, los peninsulares, Juan Manuel Bonet, José Augusto Franca, todos los peninsulares dicen, no, esto es la esperanza. Ahí hay un desfase psicológico que hace, no, esto es la esperanza. El libro surge... Yo en un principio fui exactamente igual que en el año 92, cuando habían pasado 20 años, me encargaron en un medio hacerle una entrevista al Vireta, y ahora que pasaron 50, fui a hacerle una entrevista. Pero a veces ocurre esta retórica, esto daría para un libro, ¿no? Yo acababa de publicar, y me parece que esto es un díptico, La memoria esculpida de Martín Chirino, que tuve 2 años enteros de conversaciones con Martín, en Galaxia Gutenberg se publicó, y entonces digo, bueno, después de Martín Chirino viene Manolo Millares, es decir, o después de Manolo Millares viene Martín Chirino, en el sentido de que son los dos artistas universales, los dos se van juntos, ahora hablaremos un poco de esa foto, el grupo El Paso, es decir, y digo, bueno, pues ya está, me parece que es un díptico, digamos, necesario. Canarias adolece de memorialismo de alcance colectivo. En Canarias hay mucha reticencia. Cuando surge el memorialismo suele ser epidérmico, doméstico y encima geográfico, ¿no? Para mayor gloria del autor o de quien quiera. Y sin embargo aquí me encanta en el Vireta, por eso me pareció que era interesante enfocarlo como un libro, su causticidad. No es nada geográfica. O sea, que digamos, a ver si encuentro la cita, ¿qué mujer dice de su viudo? Una cosa que me motivó muchísimo fue que se cumplía exactamente los 50 años de la muerte de Millares, es decir, 4 más de los que vivió. La viudedad era mayor que la vida del difunto, y cumplía 90. El Vireta me pareció un cruce interesantísimo. Si tuviera que definirlo de un solo trazo, diría que era un ser que creaba con una cabeza que pensaba, y agrega, era un artista que encontró la muerte logrando su objetivo de alcanzar la tercera dimensión. Pero yo suelo decir que para mí era muy difícil convivir con alguien que se tomaba la vida tan en serio. Era muy estricto consigo mismo, diría que demasiado. Era también un niño grande, para quien todo era o blanco o negro, sin admitir medias tintas. No es solo una metáfora, sino algo que plasma en sus cuadros, esos blancos y negros que para él tenían un significado que trasciende su condición de meros colores y que unifican vida y muerte. Manolo era algo hipocondríaco y que tendía a la introversión y a la depresión. Manolo vivía, además, con el presentimiento de que la muerte le llegaría pronto, ¿no? Yo después hablaré un poco del ensayo ese final, porque yo hablo de un cierto mesionismo laico. Hay un mesionismo laico en la figura de Manolo Millares, ya incluso con muerte prematura, y algo de crístico pagano, de sacrificio
sea, en Manolo no existe la vida, existe el arte, la creación, y además un arte que nunca toma asiento. Es verdad que es camisiano, pero no solamente por la honestidad frente al enjamin sartriano y digamos, sino también el mito de Sísifo. Sí. Tú de alguna manera lo dijiste. También una de las cosas que más me interesaron fue que me dijera de sus lecturas, que yo desconocía, ¿no? Y me decía que era obsesivamente lector de Camus y también lo era de Kafka, que ahora que estamos en el centenario. Y en Gregorio Samsa, el hombre escarabajo de la metamorfosis, la propia palabra metamorfosis define a nuestro artista, y en Gregorio Samsa hay algo de, digamos, de homúnculo, hay algo de antropofauno, es decir, hay una inspiración. El personaje es tan extraño, este artista, Manolo Millares, que digamos, para sus máximas atracciones se inspira en la máxima figuración. Esto es una cuestión muy millaresca, muy suya. Es decir, el hombre de la camisa blanca del fusilamiento de mayo de Goya, ahí están las vendas que veía en su juventud en las momias del Museo Canario. Y en el grito de Munch también se inspira, es decir, están metidos en sus arpilleras, y son dos obras que pasan lo mismo que en las arpilleras de Millares, que es que todo va a ser inminente. Van a fusilar, todavía no han fusilado, va a gritar, está gritando, pero todavía, ¿qué va a pasar con esa boca, no? Digamos que la contradicción es lo que, digamos, no hay nadie, lo vi también en Nilo Valenzuela, no hay absolutamente nadie que quiera definir a Manolo Millares. Después ahora hablaré del Vireta, pero bueno, quizá porque Las Palmas nos enfocamos, pero ahora seguiré con el Vireta. No hay nadie que pueda definir a Manolo Millares sin incurrir en una paradoja, en una contradicción. Él mismo dice, mi deseo, contradicción de la contradicción. Esto lo dice en Memoria de una excavación urbana. Claro, si tú haces contradicción de la contradicción, llegas a la no contradicción, pero es que cuando llega la no contradicción vuelve a contradecirse, ¿no? En este sentido no tiene... Los planteamientos son tan rigurosos como los de Chirino, pero Chirino busca la armonización, mientras que él, cuando algo llega, algo que se tiene que complicar de nuevo, ¿no? Yo no sé lo que pinto, pero sí sé muy bien lo que hago. Vivir no es necesario, navegar sí. Era un ser que creaba con una cabeza que pensaba, dice el Vireta. Es decir, más que un pintor, estamos ante un hacedor, un navegador, un pensador. El deseo de contradicción, fíjense, y hay citas a voleo, muy rápidamente paso por ello, pero todo el mundo incurre en el doble vínculo. Este señor está sometido al doble vínculo. Hay una cuestión que le hago en una pregunta al Vireta que asiente. Alberto Portera, que era el neurólogo que lo atendió cuando tenía el tumor, ahora hablaremos ya de la parte del Vireta ante ello. Alberto, por así decirlo, era el neurólogo de cabecera de los componentes del grupo El Paso, ¿no? Después tuvo Alzheimer y también se refleja en las entrevistas. Una vez se le preguntó a Alberto Portera, ¿usted cree que Manolo Millares está loco? Así literal. Y él dice, yo estoy convencido de que Manolo Millares se hubiera vuelto loco si no lo hubieran dejado pintar. Es un poco el imperativo rilkeano llevado a la máxima. Crea solo si el no creer te causará la muerte, ¿no? ¿Quién está hoy en esas tesituras, en los tiempos en los que estamos, ¿no? Y además, no solamente se incurre en dobles vínculos, en contradictorios, sino que se suele fundir, con pocos autores se funde tanto el artista y la obra. Es decir, están fundidos, por eso hablo del mesianismo, ¿no? Y al incurrir en las contradicciones, unas veces se habla de su temperamento y otras de su obra. Es suave y violento, desgarrado y tierno, afable pero irascible, arqueólogo del presente, buscaba el comienzo, buscaba el fin, quiere apartarse, quiere retornar, es antigregario pero solidario, rogó y blasfemó en un mismo aliento, su agonía geométrica, su simbología matérica, su armonía barroca, grito y silencio, rumor y materia, caos y límite abrupto, metafísica presencial, materia expresante, romper y coser, dispersión unitaria, obsesión por la muerte, obsesivo por la vida, violencia y serenidad, explosión y vacío, sombras y masa, unidad entre las grietas,
mis significados proceden, dice el mismo, de la forma y la no forma, ¿no? Es decir, es imposible no incurrir en la contradicción. Pero, como estamos hablando del libro sobre el Viréta Escobio, después si eso a lo mejor retomo un poco todo esto cuando hablemos de... vamos a ver, estamos ante... ¿Qué también fue lo que motivó a que una conversación se convirtiera en conversaciones de 1 año y pico largas? 1 año y pico. Casi todas en su casa, además sentados en la misma posición, en el mismo salón de su casa, que cuando fui en el 92 por el 20 aniversario, pero claro, han pasado todos estos años y quería ver la evolución, y ella de alguna manera se mantiene en sus 13, pero por otra parte hace unas matizaciones más duras, con 90, ahora tiene 92, con 90 años, que cuando tenía 70. Para hablar de ella bien, tengo que reparar en el Alcántara. Estamos ahí ante un episodio fundamental de la cultura canaria. Es un hito de la cultura canaria. Septiembre del 55, Puerto de la Luz, y ahí están los 4 hombres y una mujer que parten rumbo a Madrid con lo opuesto. El Viréta y Manolo tienen que vender todos los muebles de la casa para poder salir y se van a la aventura a ver qué pasa en Madrid. Y, digamos, a todos les fue bien. Manolo Padorno, sería prolijo explicar uno por uno los casos. El mayor de todos tiene 30 años, que es Martín Chirino. El más joven de todos es Alejandro Reino, que tiene 20 años, ¿no? 30, 20, en esa franja están. Martín Chirino sí tenía como unas clases de inglés apalabradas, que después daba clases de inglés y le dio clase a las hijas de Padorno, a las hijas de... estaban todas en el mismo colegio, y él daba clases de inglés. Tenemos es decir, 4... Manolo Padorno, me fascina el tema, pero es largo de explicar. Manolo Padorno es el único... Se tiene que volver zumbando a los 6 meses, después vuelve otra vez, ya ahí no conocía todavía a Josefina Betancor, y además trabajaba en la fábrica de conservas de los Escobios, en la puntilla del Viréta, del padre del Viréta. Y se va con un montón de latas de conservas para venderlas, y lo que hace es que se alimenta esos 6 meses de las latas de conserva, ¿no? Yo voy a aprovechar para romper una lanza en favor de Manolo Padorno. Tú antes citabas los amigos, pero es que Manolo Padorno es muy especial. Estamos en la ciudad de Manolo Padorno, y mucha gente cree que Manolo Padorno es canarión, pero es santacrucero. Él disimulaba muy bien este tema poniendo Islas Canarias en la data. Manuel Padorno, Islas Canarias, 1933, ¿no? Me estoy un poco dispersando, pero lo que quería decir con esto es que de repente vi que es la única superviviente. Fallecido en el 19, Martín Chirino, en el 18, Alejandro Reino, en el 2007, Manolo Padorno, y en el 72, ella es la única superviviente, y es la única mujer. Y siempre en esa foto, otra cosa que también me motivó a reivindicar la figura del Viréta Escobio, es que aparece como consorte. Ella es la consorte de Manolo Millares. Cuando es una pintora que ya ha hecho exposiciones individuales en el Museo Canario, cuando ha estado una de las pocas mujeres que están en la DAC, los arqueros del arte contemporáneo, eso lo comentaba antes Nilo, es decir, tiene valía autónoma. Por eso digo que estos memorialismos, también desde el enfoque de la perspectiva de género, son importantes, ¿no? Y digo, bueno, pues cuéntame la Alcántara, porque es que los demás ya no me lo pueden contar. Yo hablé de todo esto porque trabajé un tiempo en la Fundación Chirino y por las memorias con Chirino, pero cuéntame tu perspectiva. Cada perspectiva es un mundo, Y entonces me cuenta cómo llegan a Madrid. La llegada a Madrid es precaria para todos, es muy, digamos, viven al principio muy, todo muy austero y muy precario. Hay una anécdota de estas que tienen mucho jugo. Yo aprendí muchas cosas que desconocía, ¿no? Como por ejemplo, el primer trabajo de Manolo Millares, es decir, se dedica pues a hacer, digamos, a decorar escaparates, tal, y lo mandan a, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre bien, pero es en Córdoba, a un pueblo de Córdoba, Algallarín, perdón, en la provincia de Córdoba. Entonces existían aquellos planos
habían como una especie de, previos a los planes de desarrollo, una especie de digamos, crear, digamos, estructuras en la España vaciada, ¿no? Y se van a este pueblo casi creándolo y tiene que decorar la iglesia. Manolo Millares tiene que decorar la iglesia. Y esto afecta a la familia Millares, al conjunto de la familia Millares, esta anécdota, porque resulta que pinta, le dicen, le pago la mitad por adelantado y la mitad cuando termine usted dentro de, no sé, un tiempo, unas semanas, un mes y tal. El Vireta cuenta con mucha gracia que todos los pueblos tenían su iglesia, pero ninguna casa tenía cuarto de baño, ¿no? Me imagino en la España esa de los años 50, rural, perdida, casi con pueblos que se están creando. Y entonces de repente hay una orden de prohibición de Fray Albino. Fray Albino es el obispo de Córdoba, que acaba de venir de obispo de Tenerife. Es decir, lo destinan de Tenerife a Córdoba. Y ahí entresaca es el testimonio del Vireta, el recuerdo de esa familia de Millares atea, izquierdista, con un padre represaliado, como es sabido. Manolo Millares nunca salió de las islas hasta los 27 años. Es decir, y ya tenía una individual en Barcelona y otra en Madrid. Es decir, es un caso único de artista cuya obra se adelanta a llegar él. No tiene recursos, hubo un par de intentos previos, pero que también tienen su chispa para la sociología canaria, pero no me voy a meter en ello. Precisamente solamente había ido a Lanzarote cuando depuran a su padre, catedrático, Juan Millares, catedrático, poeta, tal, lo depuran por sus ideas izquierdistas. Y este Fray Albino, cuando llega a Córdoba, se documenta y dice, un ateo no puede decorar una iglesia. Y le quitan la obra, se la quitan. Entonces aparece Antonio Povedano, pintor, que dice que, vamos, que se ofrece a pintar él por encima de Manolo, y pagar, y por lo menos que recupere una parte del dinero. Este fue el primer trabajo de Manolo Millares Sal, ¿no? Y después, muerto Manolo Millares, metieron a Antonio Povedano en un lío tremendo, que el Vireta lo sacó de ahí, diciendo que había estropeado una obra de Manolo Millares, que se cargó un mural, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Esto es mucho más anecdótico. Entonces, digamos, este barco a mí me parece como un hito, es decir, estos personajes que salen ahí, me parece como el cumplimiento de un sueño. Es decir, también lo relaciono en el prólogo, en la introducción del libro, de esos momentos estelares canarios, esos momentos. Hay una foto, las tengo en un pendrive, pero eso sería como para estar aquí hasta la amanecida. Una foto de 1910, donde aparecen los Saulo Torón, Saulo Torón, Alonso Quesada y Tomás Morales, los tres en una habitación de un hotel de Agaete, que parece un camarote de un barco. Parece un camarote de un barco. Esa foto a mí siempre, ahí está, digamos, es como si el Alcántara cumpliera el sueño de los modernistas, ese ansia de otros lares que decía Alonso Quesada, que después está el poema truncado de Madrid, en fin, aquí no se trunca el poema de Madrid, aquí no se trunca el poema de Madrid. Pasamos al 24, dentro de una semana o dos, se cumplen 100 años de Unamuno, del destierro de Unamuno en Fuerteventura. Pasamos al 35 y está el camello de Unamuno en Fuerteventura. Pasamos al 35 y ahí están Bretón, Benjamín Pérez, Jacqueline, otro hito. Y pasamos a esta foto del 55 que parece como que está resolviendo toda esa mitad. Es decir, entre el deportado, el extranjero que celebra zonas ultrasensibles de la tierra y por fin ha encontrado el paraíso, entre los modernistas que se quieren ir, aquí hay 4 personas que les sale muy bien el asunto. Incluso llegamos a hablar de la técnica de la mezquindad. Es decir, como saben, la técnica de la mezquindad es un concepto del cuño de Manolo Millares,
Y yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿De dónde sale esto de la técnica de la mezquindad? Dice, mira, hay muchas interpretaciones. Al final yo puse el testimonio más concreto, porque hay muchas. A mí me dijeron una vez que era porque en una exposición puso los cuadros y que le decían que olían mal sus cuadros y que una de las partes de la técnica de la mezquindad que me decía, ¿hasta qué punto sigue vigente hoy en día la técnica de la mezquindad en los canarios? ¿Y en qué consistiría? Ella dice que todavía el día de hoy hay gente en Canarias y en Península que le paran y le dicen, joder, si haciendo esos garabatos llegó tan lejos, si hubiera seguido con sus acuarelas realistas, que hubiera llegado lejísimo. Es decir, esto forma parte. Me contó, yo no sabía esta anécdota, que un poco antes de marcharse en el 53, por ahí, se casaron en el 50, ahí y tal, les mandaron una carta una carta anónima llena de esquelas, una carta anónima, como dice el Vireta, con ese cuño, creo yo, Manolo Millares se refería a una especie de infravaloración a priori y sistemática de los méritos cosechados por el otro. Y se lo aplicaba al ambiente artístico y cultural de las islas, que entonces era más cerrado. ¿Qué duda cabe de que aún hoy algunos se levantan medrando, apoyándose en la cabeza del que tienen al lado? Por suerte nos resarcimos gracias a pequeños grupos de amigos estupendos. Además, los muchos años que ya tengo me permiten reflexionar y relativizar todas las cosas. Pero el tema de si sigas haciendo garabatos llegó tan lejos, y fíjate que me voy haciendo, no sé si son espirales de Chirino o arpillera en el discurso, pero bueno, Manuel Padorno, me quedé allí, hice el inciso, ahora regreso a la importancia de Manuel Padorno en la vida. Manuel Padorno siempre, quienes tuvimos el honor de conocerlo, era un hombre, digamos, que daba una imagen bohemia, que lo era, pero muy enfrascado en su propia obra, y parecería que sin absoluta capacidad de gestión, y sin embargo, algún día habría que hacerle un homenaje por su solidaridad. Gestor para los otros, ¿no? De gestión, ¿eh? Gestionaba para los otros siempre. Sí, eso es lo que voy. Va para los otros, o sea, no voy a entrar ahora, pero si no llega a ser por Manolo Padorno, cuando muere el hijo de Arturo Macanti, de leucemia y demás, él se encarga, porque Arturo Macanti, imagínenselo cómo era, no existía cuando muere su hijo, estaba debajo de una manta perpetuamente, me decía Manolo Padorno, y él es el que traslada el cadáver y hace todas las gestiones del aeropuerto. Bueno, pues Manolo Padorno era el amigo íntimo de Manolo Millares, que iba al rastro a acompañarlo para cargar con los sacos y los materiales. O sea, hay muchos materiales de la obra de Manolo Millares que estaban en las espaldas de Manolo Padorno. Y no solo eso, dice el Vireta, Manolo muere el 14 de agosto del 72. Imagínense en pleno agosto madrileño, en pleno puente de la Paloma, con la calufa típica de mesetaria, tal, y así todo fue mucha gente a su entierro, ¿no? Y Manolo fue el que se encargó, me dice, no me preguntes cómo lo consiguió, pero lo consiguió, de conseguirle la tumba en el cementerio civil, que para entonces era un cementerio, yo nunca he estado, y he estado 30 años viviendo en Madrid, es un cementerio proscrito, es un cementerio para herejes y para extranjeros, el cementerio civil. Y él fue quien consiguió eso. Que me parece otro episodio curiosísimo, porque luego resulta que Moreno Galván, el crítico y amigo de Manolo Millares, muere 10 años después, y como no tenía recursos económicos, la mujer, que era muy amiga, dice, no te importa, y los enterramos juntos, con lo cual están en la misma tumba, en el cementerio civil, el artista y el crítico, vanguardistas, informalistas, en aquella España, digamos, todavía realista, ¿no? Esos encuentros porque dices que fueron durante todo un año, me interesa saber un poco por
digamos, la dinámica, ¿no? La metodología. O sea, tú llegas allí, ¿cómo se organizan esos encuentros? Porque imagino cuando son durante un año, tienen casi como un ritmo, ¿no? En fin, tú vas allí, hay que hacer libreta. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para seducirla, para que te cuente? Pero sobre todo, ¿cómo es el ritmo de las entregas, ¿no? De esas conversaciones. El tema es, vamos a ver, fue más de un año, fue un año y varios meses. La mayoría se celebran en su casa, pero luego he tenido la suerte de que justamente por el aniversario de Millares, ella tuvo que estar aquí una larga temporada, 2 o 3 meses, cuando hubo en el CAN un homenaje, y entonces tuve la suerte de que ella estaba aquí, y ahí aproveché casi a diario, eran jornadas casi a diario, o un día la entrevistaba y el siguiente escribía. Después, como 7 u 8 viajes, y aprovechaba una semana entera para vernos todos los días o cada 2 días, unos días por la mañana. Es decir, no había una metodología, porque de hecho incluso esto ha sido un poco también el manto de Penélope, es decir, tejer, destejer. Ahora, es decir, ella además dice como un mantra: yo me acuerdo de todo lo que he hecho, pero no sé cuándo, ¿no? Entonces, claro, yo también he tenido una gran labor de ayuda de Coro Millares, de su hija, que además es la que se encarga de toda la parte última de la fotografía, y para que, mira, quiero cotejar esto, ¿fue en marzo del 72 o del 73? ¿Sabes? O sea, hay una labor ahí de decir, o contarme una anécdota media contada y después tener que investigar quién fue Fray Albino. Es decir, también ha habido mucha labor no solamente de estar con ella, sino también cotejar y cotejar y cotejar por internet. Porque tú cuando vas, por ejemplo, a la casa en Madrid, ella te deja abrir las gavetas. Quiero decir que, yo qué sé, en el caso de algunas exposiciones, cuando hacemos alguna exposición de algún artista, que pues intentamos que nos de materiales, fotografías, artículos, oye, déjame ver, y a veces si podemos, metemos mano en algún cajón a ver qué aparece, ¿no? Me pregunto si el caso de la libreta, digo, si ella es ordenada con los materiales de ella, bueno, los tiene bastante, es decir, sabe dónde están, y muchas veces se levantaba, espérate, que por aquí tengo esto, y ¡pumba! Tampoco me llevaba muchas cosas, sino las leía o las grababa, las leía, las grababa, cosas así, o luego sus aforismos. Es decir, vamos a ver, no es un archivo de biblioteca, era todo muy espontáneo, ¿no? Muy espontáneo. Tan espontáneo, yo incluso, a mí me dejó muy perplejo cuando me contó también que Manolo Millares entraba en el estudio sin saber jamás qué iba a hacer, sin ningún boceto, sin nada de nada. O sea, entraba y salía con algo, pero no sabía cómo entraba, ¿no? La búsqueda del comienzo. Entonces, bueno, todo esto me lo inspiró él, o sea, me lo recordó el tema de, ha sido muy por aluvión, ¿no? Es decir, no ha habido una cosa sistemática. Luego al final sí, releyendo ya el producto final y tal, vamos a poner esto, vamos a quitar, vamos a dejar, ¿sabes? Cosas así. Y luego te quería hacer una pregunta, antes comentabas, hacías alusión a alguna cosa de esta. Claro, porque la figura de... Hemos estado hablando todo el rato de Millares, las conversaciones con Elvireta. Ella sobre su pintura, que yo creo que es una pintura interesante, porque pudimos ver en Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Hubo hace unos años una selección de sus obras, hay unos retratos. ¿Qué consideración tiene ella sobre su propia creación también? Porque a veces ha quedado su nombre un poco, pienso, ¿no? Relegado a la figura de una figura tan grande como la de Millares, ¿no? Bueno, el tema es que ella, a partir de los años 50, justo cuando se van a la península en el 55, a partir de su boda del 53 ya hace algo, pero ya a partir del 55 decide no pintar más. Y yo le preguntaba, ¿y eso? Pero tú, vamos, has sido muy valorada, ¿y qué te decía Manolo al respecto? Él me animaba, tú sigues pintando, pero esto se va sin ningún trauma. Yo ya no quería seguir pintando, Madrid me exigía, digamos, mucha actividad. Yo en algún momento incluso le pregunto, hay un texto muy valioso de Simón Marchand, del crítico, que habla del síndrome de la mujer del pintor. Sí, que tú hablas en el libro. Sí, que se lo saco a ella, y todavía existe la mujer que es madre, hermana, prima, secretaria, marchante, es decir, que vive para su hombre.
Y ella me dice, no, Manolo y yo nunca, y él ha sacado el tema también, hay una separación ahí bastante fuerte durante un tiempo, y ella dice, no, éramos completamente autónomos. Es verdad que a Manolo Millares le daba urticaria tratar con los galeristas. Manolo Millares no tenía coche y ella es de las pioneras en los años 50 en tener carnet de conducir. Es decir, ella cocina. Es decir, Manolo Millares pinta, y cuando termina de pintar vuelve a pintar, ¿no? Así hasta la muerte, hasta el periodo de la muerte, que ahora sí que me gustaría decir algo, pero tú me estabas preguntando, espérate a ver, con el tema de la muerte. Bueno, la pintura de ella. Ella deja, y sin embargo se dedica a escribir, y es una buena poeta, tiene dos poemarios publicados, y al final de las conversaciones decidimos meter los aforismos. Aparece en la sección de aforismos. Está en la oportunidad, los aforismos inéditos, y quiere decir que cambia la pintura por la poesía, ¿no? Pero a lo que voy es el último año en la vida eso merecería hasta un texto aparte de Manolo Millares, ¿no? Se descubre que tiene el tumor cerebral, vienen en el verano del 71, y lleva a su hija Coro, que ahora ya es mayor, pero entonces era una niña de meses, y se desvanece en las canteras, y cuando llegan a Madrid van a ver a Alberto Portera, la Fundación Jiménez Díaz, y Alberto Portera además manda unas pruebas del tumor a Berlín. Yo todas estas cosas no las sabía y me parecía que había que sacarlas a la luz a Alemania, y esto es un tumor terminal. A este señor le quedan meses de vida, y le dice Alberto Portera, pero no se lo digas, no puede enterarse, ¿no? Lo digo porque hace poco salió un artículo en prensa criticando cómo es posible que el Vireta tuviera el coraje de negarle a la familia que su hijo se iba a morir, que su hermano se iba a morir. Es decir, claro, el Vireta dice, vamos a ver, es que no se lo puedo decir ni a él. Claro, y para ella fue dificilísimo, porque él entraba al estudio, surgían posibilidades de exposiciones, incluso importantísimas algunas, fuera, en el exterior, y entonces tenía que aguantar el cabreo de él, porque no vamos a ir. ¿Cómo no vamos? Es decir, porque ella estaba ya, digamos, reteniendo el asunto. Entonces quiero decir que no se lo podía decir ni a él, con lo cual no es verdad que se lo ocultara. Y había gente que lo sabía, entre ellos Manolo Padorno, entre ellos, que lo pone en algún sitio del libro también, entre ellos José María Millares. José María Millares, que fue el gran amigo de Manolo, su hermano el poeta. Con Agustín, como es sabido, hubo todo el roce, ya tú lo sugeriste antes. Claro, el tema de la revista Planas de Poesía, es decir, cuando nace todo aquello con un espíritu, digamos, de informalismo, con el arte absoluto de Westerdal, y de repente empiezan a censurar y a decir, mira, no, esto tiene que ser, vamos, estalinista. No hace falta que lo diga con esa palabra. Entonces la posición de estalinismo de Agustín Millaresal, del hermano mayor, hace que él se vaya. En el fondo él siempre crea cosas de las que se va, ¿no? Esto también es para analizar. Perdona, Antonio, lo citas en el libro, ¿no? Es la posición de Agustín Millares, que le envía, no sé si él o ese entorno, yo creo que el propio Agustín, una carta citando al muralista Diego Rivera, ¿no? A Diego Rivera, exacto. Una batalla contra la abstracción, absolutamente, ¿no? Es una cosa internacional, ¿no? Bueno, y le hace un poema muy agresivo que lo reproducimos en el libro, el propio Agustín, un poema, porque te has vendido al capital. No recuerdo bien cómo es el poema, pero en esa clave de decir, claro, Manolo Millares huye de cualquier ismo, ¿no? Es decir, pasó por muchos ismos, pero su único ismo es el abismo, o sea, no hay otro. Pasa por todos los ismos, pero su único ismo es el abismo. Él no quiere meterse, claro, en aquella época era muy maniquea, o estás con, esta me parece que también lo empieza a hacer, pero por lo menos en aquella época era más grave, o estás conmigo o estás contra mí, y él tampoco quiere ser un Prometeo burgués, es decir, como se estilan muchísimo. Él no quiere ser un Prometeo burgués,
Manolo Millares ya vivió con una austeridad máxima y le horripila igual la Unión Soviética que Nueva York. En las cartas con César Manrique, cuando César Manrique vive en Nueva York, le dice, vénganse a visitarnos, y él, que tiene obra en Nueva York, que participa en la exposición de Nueva York, no quiere pisar Nueva York porque detesta también el capitalismo. Es decir, él se queda en tierra de nadie. Es un hombre que, vuelvo a repetirlo, él no tiene ideología, tiene ideografías. Esto es lo que le sucede a Manolo, ¿no? Es decir, a Manolo Millares. Y cada vez, es decir, no puede, él es nietzscheano en ese sentido. Sí, es decir, está en el devenir constante, y cuando tiene una meta se busca otra. No puede existir la paz, no existe, ya llegué. No, de hecho, él habla del acto creador. Lo único que existe es el acto creador, no existe la obra, no existe el artista, existe el acto creador. Por eso hablaba yo del mesianismo, ¿no? Pero este es el tema, que se queda en zona de nadie. Es decir, por eso la presencia de Elvireta, ¿no? La importancia, porque es quien orienta toda la proyección del propio Manolo. Es decir, bueno, podrá estar en su mundo y en su esto, pero al final está en Nueva York, nada más que en fin, con la galería de Pierre Matisse. Está con Juana Mordó, está haciendo exposiciones en Alemania. Y en Francia con Errol, ¿no? Con esta galerista. Sí, que tiene una proyección importantísima, ¿no? Al que en gran medida se debe a Elvireta, ¿no? Claro, Elvireta es la que lleva toda la parte pragmática. Sí, que del se asunto. puede ser muy puro, pero si no ocurre a alguien, no te vas fuera de tu casa, ¿no? Sí. Ya, pero ¿y si no haces la obra? Sí, es decir, porque al final... Pero puede ser como pasa con Antonio Padrón, ¿no? Que puedes quedarte en tu propio espacio, no tener más allá, salvando las diferencias, ¿no? Muchísimas. Salvando las diferencias. Es decir, tú dices una cosa muy interesante en tu texto, que dice, está mucho más allá del localismo atlántico, pero ¿acaso no debe ser que no debe caer en el casticismo español, ¿no? Que a veces incluso, mira, a mí me han dicho, yo voy a Cuenca a presentar este libro ahora dentro de 10 días, porque en Cuenca está casi toda la obra de Manolo y tiene mucha vínculo, casi, es decir, la fundación... Tuvieron una casa ahí, ¿no? Tiene una casa de toda la vida, ahora se compró otra distinta, Elvireta, y... decir, y alguien me decía, con mucha cultura, me decía, pero Manolo Millares no es manchego, Manolo Millares no es conquense, porque está en el grupo El Paso. Claro. ¿Sabes? Es decir, claro, amigo, ahí uno entra en... no, por supuesto que no. Y ahí también juega el despiste, porque por mucho Goya de repente hace también el sarcófago para Felipe II, pero luego Humboldt en el Orinoco, él está muy por encima. Es decir, es posible que la conquista, el holocausto de la conquista, se asocie con la guerra civil, ¿no? Que afecta muchísimo con la posguerra, pero él enseguida se va hacia la Segunda Guerra Mundial, hacia lo universal. Con lo cual, es decir, esa especie de madrileñismo que en ocasiones, porque tú lo censuras, o sea, lo criticas, ¿no? Como, ¿acaso es incurrir, como caer en el folclorismo atlántico local, ¿no? No sé qué opinas, si es un pintor español o no es un pintor español. No, pero yo quiero, bueno, que a todos, ¿no? Todos conocemos, hemos visto obras de Manolo Millares y a todos nos sobrecoge, ¿no? Y yo creo que tú lo describías antes, cuando leías ese texto donde se indicaba es esto y lo otro, es esto y lo contrario, ¿no? Y hace como encuentros de cosas muy distintas, es decir, puede estar con Goya, con las pinturas negras, puede estar indagando en el Museo Canario, y todo convive con cierta, de forma asombrosa, ¿no? De forma asombrosa. Yo creo que, de todas maneras creo, cada pintor, pensemos en Saura, pensemos en Tapies, que son, digamos, las dos figuras, bueno, algunas hay más, obviamente, algunos muy amigos, Sobel, etcétera, ¿no?
pero son dos figuras de ese movimiento Canogar, renovador. Canogar, que es el único que vive. Canogar, que es amigo, ¿no? Hacen una obra, pero todos tienen unas raíces precisas, ¿no? ¿Qué libertad tiene Manolo Millares para hacer lo que hizo? Porque viene de un espacio donde, en fin, donde había pasado esto que indica, es decir, que tenía Museo Canario al lado, tenía toda una memoria de colonización. Yo creo que en tu libro también, y en este libro con Elvireta, ¿no? Abren una vía de reflexión sobre la cuestión colonial, ¿no? Claro, vienen de un espacio que les permite una movilidad hacia América o hacia Europa que de otra manera es un poco más difícil. Sabemos obviamente que Tapia es una figura, en fin, descomunal, ¿no? O muy importante, ¿no? Pero tiene sus coordenadas, en fin, europeas, tiene sus coordenadas catalanas, tiene sus fuentes o en el románico o aquí y allá. ¿Dónde las tiene Manolo Millares? Pues sus raíces están en otro espacio, ¿no? Y eso le faculta ciertas libertades que acaso no se pudieron gastar otros, ¿no? La radicalidad de Manolo es también porque que tiene que navegar es preciso, recordabas tú. Navega hacia adelante y hacia lo que acontezca, ¿no? A mí me parece, yo no creo que haya figura parecida a Manolo Millares, obviamente en el ámbito interno. Primero, siempre las figuras que destacan son las figuras que son absolutamente, marcadamente individuales, ¿no? Claro. Es decir, más allá de lo que puedan compartir. Bueno, tú sacas a Chirino y sacas a Óscar Domínguez, a Óscar Domínguez y a Oramas. Creo que entre una galería digamos... Pero yo creo de todas maneras que relacionado, digamos, la potencia expresiva de Manolo Millares no la tiene ninguno de los otros, ninguno. Ni Chirino, ¿no? Chirino obviamente tiene una proyección, tiene una relevancia indiscutible, tiene una fundación, ¿no? Obviamente, Manolo no, por razones que ya sabes, ¿no? Que también se cuentan un poco en el libro, que tú describes, ¿no? Que Elvireta en un momento determinado dice, mira, estaba diseñado la fundación, ¿no? El museo, ¿no? Para Chirino, para Manolo, pero claro, iba a ser dentro de una espiral o una figura de esto, y dice Elvireta, vamos, Manolo Padorno dentro de Chirino ya demasiado, ¿no? No pudo, ¿no? Pero para mí es una figura ejemplar, ¿no? Pero claro, con el riesgo de ponerlo todo en juego permanentemente, su propia vida, sus convicciones, todo, ¿no? Pelearse con los hermanos, pelearse con el vecino Saura, ¿no? En fin, hay ahí... No, por otra parte, por lo que estás diciendo, piensa que Martín Chirino vivió exactamente 2 vidas. Es decir, uno muere a los 46 y el otro a los 93, es decir... Y también tuvo a Manolo Padorno ahí siempre, de forma generosa, Chirino. Sí, no, Manolo fue para todos. Sí. Así que... Bueno, hay una cosa de tu libro que me parece también interesante, y es que se ha dado también en el ámbito catalán con Tapies, ¿no? De otra manera. Y recuerdo a alguien vinculado, pues que ha venido aquí, a este centro, que tuvo que ver tanto, en fin, con Carlos Suárez, que está por ahí. Pensé que te habías ido, ¿no? Con la exposición de escultura en la calle, me refiero a Pepe Corredor Mateos, ¿no? Pepe Corredor Mateos, que ha escrito mucho también sobre Manolo Millares, que lo conocía porque este fue uno de los que lo acogió también en la época, años 50, 60 en Barcelona. Hizo un retrato, como pasa con tu libro, con diversos espacios, ¿no? El Canario, los Millares, en fin, las cosas, sus hermanos, en fin, todo lo que ocurre ahí, pero también en el ámbito, digamos, español, ¿no? Quiero decirlo, tu libro, ¿no? Pepe Corredor Mateo describe un momento que es lo que acontece en el ámbito catalán y en la proyección del arte español en el extranjero, que hay que repetirlo. Es toda una jugada del régimen franquista, es decir, es así, sin la proyección, sin querer que estuviera el arte contemporáneo muy moderno en la Bienal de Sao Paulo y en la Bienal de Venecia, pues estos pintores de los que estamos hablando no hubieran tenido la proyección internacional que tienen, ¿no? Claro. Pero dice Pepe Corredor Mateo, hablando de Tapies, que obviamente lo admiraba, tuvo mucha relación con él, como la tuvo con Manolo Millares, como la tuvo con Guinovar. Yo estuve, cuando murió Guinovar, estábamos en Fuerteventura,
hablando de Juan Ismael y no sé qué, y el pobre Pepe se quedó hecho polvo, ¿no? Pero bueno, yendo a lo que quiero decirle, hace un retrato, es decir, Tapie no hizo nada por nadie que no fuera su propio entorno. Es decir, cuando Guinovar quiere hacer una exposición en su galería de Nueva York, Tapie le corta la cabeza y dice, si este sale aquí, yo me voy de la galería, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, en este tipo de testimonios que son de memoria, que son de claridad, son fundamentales, porque a veces nos creemos que la historia del arte es una cosa como muy, en fin, muy de primeros espadachines y todos tienen las espadas metidas en fin, guardadas y no las sacan, ¿no? Quiero decir esto, lo que aparece en tu libro, en el libro tuyo y de Elvireta, ¿no? El retrato que hacen de Saura es también muy interesante. Es decir, es muy negativo. Sí. Muy negativo, pero con absoluta claridad. Es decir, oye, mira, obviamente Saura es una gran figura, pero todo el movimiento estratégico de apoderarse de lo que es el Paso, en fin, lo denuncia Elvireta en el país, con lo cual pone el rostro para que le den por todos lados, ¿no? Sí, era ese muy tipo de valentía es una cosa que tampoco se da mucho. Todo el mundo está siempre jugando a ver dónde está la pieza, ¿no? Y que haya alguien como Pepe Corredor, como Elvireta, como tú en este caso, ¿no? Y muestren la jugada a las claras, en fin, es una cosa que permite que no se idealice excesivamente, ¿no? Que el tiempo sea un tiempo vivido, tiempo real, ¿no? En fin, que no es todo, en fin, estamos aquí, estamos allá, ¿no? En ese sentido, perdón, una cosa, bueno, te lo dije ya, ¿no? Lo de Juana Mordó, ¿no? Ah. Claro. Y tú lo señalaste antes, y que si es por Juana Mordó, todos los cuadros del último Manolo se lo cepilla. Claro, ¿no? Sí. En fin, que el papel de los galeristas, ¿no? En fin, aquí hay artistas y saben cómo se las gastan también. Algunas veces de forma generosa, sin ellos no existen tampoco los artistas, y tienen una labor esencial, pero también, y algunas grandes figuras como Mordó, ¿no? Venga, muchas gracias. Gracias.